Bueno, como les dije, vamos a estar hablando sobre resurrección. Y como le estaba diciendo hace un momento, casi la mayoría hablan sobre la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte. Pero yo voy a estar hablando en esta mañana de lo que eso significa para nosotros. Porque Él venció y ahora a nosotros nos toca vencer usando el conocimiento de su revelación en la palabra de Dios. El pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y vamos a ver varias cosas que nos enseña la Escritura sobre la resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 4, mejor dicho, capítulo 6. La palabra nos enseña claramente de que Jesucristo fue el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir que fue el primero en resucitar de los muertos. Y si usted lo recibe con una mente natural, se pondrá a pensar, pero ¿cómo va a ser el primero de entre los muertos si Él mismo resucitó a otras personas? Él resucitó a Lázaro, resucitó a un niño y otros resucitaron antes que Él. Pero cuando habla que Él fue el primero en resucitar de entre los muertos, está hablando de muerte espiritual. Y si usted no lo discierne, pues entonces no va a tener conocimiento de lo que Él hizo por usted. Si usted lo ve solamente, lo mataron y se resucitó y está en la gloria y nada más, y no recibe lo que eso causó, lo que afectó a nuestras vidas, ese sacrificio y esa resurrección, pues entonces usted va a vivir como un religioso, como cualquiera de esos religiosos que no tienen conocimiento de lo que Jesucristo hizo por él. ¿Y tengo feedback? ¿Cuánto me entiende? Nosotros tenemos que discernir lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pablo, hablando de la resurrección de Jesucristo, dijo: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y todavía estuviésemos nosotros en pecado. Ahora, ¿cómo entonces tú explicas de que Jesucristo en la cruz dijo, consumado es? Que quiere decir todo ya está hecho. Porque cuando Jesucristo dijo eso, estaba hablando de su sacrificio por el pecado. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados. Él se hizo pecado. Jesús nunca pecó, pero Él se hizo pecado. Y al hacerse pecado, causó de que hubiera una rotura entre su Padre y Él. Porque Dios no puede lidiar con el pecado. Lo que separa a la humanidad de Dios es el pecado. Y a Jesucristo hacerse pecado, ya esa comunión, esa relación fue rota. Por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad, los pecados pasados, los presentes y los del futuro. Todo eso estaba sobre Él. Y por eso, al hacerse pecado, Él murió espiritualmente. ¿Qué quiero yo decir espiritualmente? Que el Espíritu de Jesús murió. Eso no es lo que quiero decir. Sino que al separarse de Dios, eso se le llama muerte espiritual. La palabra dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Estábamos muertos. ¿De qué se está refiriendo a eso? Muerte física, imposible porque estamos vivos. Está hablando de que nosotros estábamos separados de Dios. Y a eso se le llama muerte espiritual. No teníamos comunión con Dios, no teníamos su naturaleza, ahora sí la tenemos. El hecho de que las personas no pueden entrar al cielo, a menos que no reciban una nueva creación, es por causa de su naturaleza. Con la naturaleza de pecado nadie puede entrar al cielo.
Tiene que ser vivificado en espíritu para poder entrar al cielo. ¿Qué quiere decir yo con vivificado en el espíritu? Recibir la vida de Dios. Eso es vivificar. Tú y yo recibimos la vida de Dios, la tenemos en nuestro espíritu. Somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura tiene la naturaleza de Dios. Por eso ahora el Espíritu Santo pudo venir a morar en nosotros. Y Él mora en nosotros las 24 horas del día. Amén. Eso es bien importante. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, no tan solo fue para vencer la muerte, sino para vivificarnos a nosotros y justificarnos. La palabra enseña de que Él fue resucitado para nuestra justificación. Cuando Él nació de nuevo, al resucitar de entre los muertos, todos nosotros nacimos de nuevo también. Todos los discípulos que anduvieron con Jesús, que usted los ve la historia en Mateo, Lucas y Juan y Marcos, en ese momento, mientras ellos anduvieron con Jesús, todos estaban muertos espiritualmente. No tenían una nueva naturaleza. Estaban siguiendo a Jesús, pero todavía no habían sido redimidos, no habían sido comprados. Todavía Jesús no había derramado su sangre por ellos. ¿Cuánto me entiende? Y con todo y eso, ellos teniendo fe en la palabra de Dios, hicieron proezas. Sanaron enfermos, echaron fuera demonios, creyendo lo que Jesús les dijo. Pero cuando Jesús murió y resucitó, todos fueron hechos unas nuevas criaturas en Cristo. La vieja naturaleza, el viejo hombre, quedó atrás y recibieron una nueva naturaleza. Por eso Pablo, cuando enseña, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios, en su santidad y justicia. Usted tiene que aprender a vestirse de ese nuevo hombre. Yo soy una nueva criatura. Lo primero que tienes que hacer es renovar tu mente conforme a esa realidad que está aquí. La mayoría de los cristianos no tienen esa realidad en sus vidas. Ellos han aceptado, han cambiado de religión. Antes eran católicos, antes eran otras cosas, testigos de Jehová, lo que sea. Ahora son evangélicos. Pero no tienen una revelación de esa realidad de que son una nueva creación, que son una nueva criatura. Y otra de las cosas que no tienen claro en ellos es que el Espíritu Santo habita, vive dentro de ellos. Y yo se lo puedo decir, la mayoría de los cristianos no tienen esa realidad. Óyelos hablar para que vea. Oye sus oraciones. Óyelos clamar que el Espíritu Santo venga cuando está dentro de ellos. Oye sus canciones. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Pasa por aquí, Señor. ¿Por qué cantan esas cosas? Porque no tienen una realidad de la verdad que está aquí, clarita, de que Él habita dentro de nosotros. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que ha hecho morar en ustedes. El Espíritu de resurrección está dentro de nosotros. Quien levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu que adornó los cielos vive dentro de ti. ¿Cómo es posible? A mí no me lo pregunte, eso es lo que enseña la Escritura. Ay, pero es que yo no lo siento así, pero es que tú vives por los sentidos, yo vivo por lo que creo. El justo vivirá por la fe, no vivirá por la vista. Si Dios dice que Él mora dentro de mí, aunque yo lo sienta o no lo sienta, Él mora dentro de mí. Amén. Porque yo me dejo llevar por su palabra, no me dejo llevar por los sentidos. Los sentidos son engañosos. Usted se puede levantar un día y pensar que Dios está bien lejos de usted, de que Él ni le oye y todas esas cosas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, la mayoría de los cristianos viven conforme a los sentidos. Ay, aquí está el Señor. Mira los pelos. Aquí está la presencia de Dios. Bueno,
Si tú te dejas llevar por eso, pues el día que no lo sientas, pues vas a creer que Él no está, y Él está. No nos podemos esconder de su presencia y Él mora dentro de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Ok, Romanos 6, 9, ¿estamos ahí? Ok, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Repito, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de quién. Ahora, si usted lee bien detalladamente ese verso, dice, la muerte no se va a señorear más de él. Quiere decir que en un momento dado se señoreó. ¿Cuándo fue que se señoreó? Cuando Él tomó tu pecado y lo recibió Él. Cuando Él se hizo pecado. Cuando Él se hizo pecado, la muerte tenía señorío sobre Él. Por eso la Escritura dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué estaba haciendo allí? Siendo tu sustituto. Ahí era donde tú tenías que ir. Él fue a pagar el precio que debimos haber pagado nosotros por nuestro pecado. Él fue el segundo Adán. Una de las cosas que enseñamos hace unos días es que el cuerpo de Cristo era inmortal y a la vez era mortal. El cuerpo de Adán también era inmortal, pero a la vez era mortal. Dependía de la obediencia a Dios. Si Adán no hubiese pecado, estuviese vivo hasta en estos momentos estuviese vivo. La gente no muriera. La gente no tuviese conocimiento del mal. Porque quien le dio entrada al conocimiento del mal fue Adán. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Adán? Sabe Dios que si comes del árbol serás como Dios, conociendo ¿qué? El bien y el mal. Quiere decir que lo único que él conocía era el bien. Él lo único que adquirió fue el conocimiento del mal. Y ese conocimiento del mal pasó a todos los hombres. Esa malicia, esa muerte comenzó a reinar por causa de él. Búsquese Romanos capítulo 5. Y avisa cuando estemos ahí. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte. Y esa muerte, acuérdese que está hablando de muerte espiritual. Adán primero murió espiritualmente para poder morir físicamente. Y a Jesús, aunque lo hubiesen crucificado, si Él nos recibe en nuestros pecados, no hubiese muerto. Se hubiese bajado de la cruz y seguir caminando. Pero al llevar nuestros pecados, eso causó una rotura que se le llama muerte espiritual. Ok, dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, dice, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? ¿Cuántos han recibido el don de la justicia? Pregunto, ¿cuántos son justos aquí? Levántame la mano. El que no me levanta la mano quiere decir que es pecador. Porque no se puede ser pecador y justo. A mí me molesta cada vez que yo oigo un predicador o un cristiano decir, no, porque todos somos pecadores. Pues conviértete a Cristo. Yo no soy pecador. Ah, pero usted peca, pero no soy pecador. Yo he clavado en casa varios clavos y no soy carpintero. Eso no es mi oficio. Yo he empatado varios cables de electricidad en casa y no soy electricista. ¿Cuántos me pueden entender? Porque esa no es mi naturaleza, eso no es mi oficio. Nosotros podemos
una que otra vez pecar, pero no nos dedicamos a eso por causa de nuestra naturaleza. Si usted peca y no se siente mal, pues el Espíritu de Dios no está en usted, usted no ha nacido de nuevo. Lo bueno que tenemos nosotros es que si hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu nos redarguye de que hicimos algo malo. No somos perfectos, pero hemos sido justificados. Somos justos delante de Dios. La Escritura dice, el justo por la fe. Tú le preguntas a una persona de esas que te discuten, porque hay gente que defiende estar enfermo, defiende estar atribulado, defiende todas esas cosas. Tú le preguntas, ¿tú crees que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Te dicen, sí, amén. ¿Y tú eres justo? No, yo soy pecador. Porque piensan que justo quiere decir perfecto. Nadie es perfecto todavía. Algún día lo seremos. Donde único somos perfectos es en el Espíritu, pero todavía tenemos una mente que renovar y una carne que conquistar, que son los sentidos. Pero usted fue justificado y usted tiene que aceptar eso. Acuérdese que usted es lo que usted piensa de usted. Si usted piensa que usted es un pecador, tiene la justificación para pecar. Ay, que el Señor sabe. ¿Tú no has oído personas? El Señor sabe que somos débiles. ¿Tú no has oído cristianos así? Pues tengo noticia. La Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. En otras palabras, no te sometas a la debilidad. Cambia tu mente y habla distinto. Fuerte soy. La religión nos ha enseñado a no recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo nos justificó. Para eso fue que Él resucitó, para justificarnos. El 19 lo leímos. Ahí mismo donde estábamos. Porque si por la transgresión, pues, mejor dicho, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán, ¿qué? Constituidos, ¿qué? Justos. Quiere decir que nosotros fuimos constituidos justos. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir justicia? Que Dios te borró todos tus pecados, no se acuerda más de ellos y te ve a ti a través de Cristo totalmente limpio y renovado. El que está en Cristo, nueva criatura es, no tiene pasado. Las cosas viejas pasaron. Algunas veces la religión nos mantiene en el pasado. Ay, este era prostituta, este era tecato, Yo era adicto a las drogas, pero yo nunca ando hablando de eso. ¿Por qué? Porque eso fue mi pasado, eso fue mi viejo hombre. Yo soy una nueva criatura en Cristo. A mí nadie me puede juzgar por mi pasado porque yo tengo ahora un presente nuevo. Amén. Pero hay gente que son así. Tú llegas de la calle, eras tal vez lo que sea en la calle malo, y te lo mantienen acá todavía. Ay, hermano, testifica de lo que usted era, pero ¿para qué? Eso lo puedo hacer una vez, pero ¿para qué le voy a estar dando gloria a eso? Si ese es un pasado negro. Hello. Yo voy a hablar de mi presente, de lo que soy ahora, de lo que tengo ahora y lo que puedo hacer ahora. Ay, hermano, venga a la iglesia para que venga y diga todo lo malo que usted era. ¿Pero para qué? Ay, para que la gente sepa lo grande que Dios es. Que Dios es grande. Dios no es grande porque se salve Ricky Martin o fulano de tal o cualquiera. Él es grande como quiera, se salven o no se salven. Tenemos una mentalidad
Cuando vemos a alguien que se sanó de un milagro, ¡ay, qué tremendo es el Señor! Pero si miras aquí lo dice, no te basta con esto, tienes que ver para creer. Ay, la ciencia ha dado testimonio de que Dios es real y que la Biblia es real. ¿Y qué me importa? Ya yo sabía que era real, aunque la ciencia no lo aceptara. Porque tengo el testimonio interno del Espíritu. Yo no necesito que un científico me diga, mire, es verdad, encontramos el arca de Noé. ¿A mí qué me importa? Aquí lo dice, yo sé, aunque no la vea nunca, yo sé que existió el arca de Noé. ¿Cuánto me entiende? Eso es tener fe en la palabra de Dios, no fe en los testimonios externos. Yo sé que Dios sana porque sanó a alguien en la iglesia. Y el que no se sanó. ¿A dónde voy a basar yo mi fe? Ahí. La palabra de Dios. Esa es la que da testimonio de Él. Amén. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. A mí no se me tienen que parar los pelos para saber que el Espíritu Santo está dentro de mí. Si se le paran los pelos, bien, y si no, también. Pero yo no mido la presencia de Dios por los pelos parados, porque si fuera así, cuando yo tocaba en el mundo, que tocaba de eso de fiesta de cruje, me paraban los pelos también. ¿Es así o no es así? ¿No es así, igualito? Porque estaba bregando con cosas espirituales. Y cuando oigo una canción de esa rompevenas, también se me paran los pelos. Porque eso son emociones. Pero la gente vive así. Ay, hoy no sentí al Señor, estoy atribulado. Parece que está bien lejos. Pero eso no es la realidad, eso no es la verdad. La verdad está aquí. Yo no ando por lo que siento ni por lo que veo, sino por lo que creo. Eso es madurez espiritual. Los niños son los que dependen de los sentidos. Los bebés son los que dependen de los sentidos. Amén. Ok. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, verso 11. Esta es una de las escrituras que más a mí me edifica. Le voy a dar para que lo encuentren. ¿Sabes? Ser cristiano no es venir a una iglesia. No es tan solo eso. Te puede venir a una iglesia y ser religioso. Tener mentalidad de religioso y vivir una religión. Y basar su religión en los sentidos. Ay, estuve en la iglesia y me sentí más bien. Me sentí, ahí lo dijiste, te sentiste lo más bien. Y es bueno sentir, pero no puedes basar tu creencia en lo que sientes, sino en lo que crees. Por eso no andamos por vista, que es un sentido, sino por la fe. Amén. Ok. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ¿qué dice? El que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, ¿qué? Por el Espíritu que mora en vosotros. La Internacional dice por el Espíritu que vive en vosotros. Vive. Ninguna persona en el Antiguo Testamento gozó de esa presencia dentro de él. Ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los discípulos de Jesús. Hasta que Jesús murió y resucitó. Ninguno de ellos poseían el Espíritu Santo 24 horas como lo posee usted. Se sienta usted como se sienta. Esté cansado, esté atribulado, esté enfermo, esté loco, como esté, el Espíritu Santo mora dentro de usted.
Y aquí dice que Él vivificará, dará vida a nuestros cuerpos. Déjame leer aquí en la Internacional. Dice, así que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida, eso quiere decir vivificar, a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que vive en ustedes. Yo me acuerdo en una ocasión, había un hombre llamado, los que tienen muchos años, tal vez aquí, sí, que en el Evangelio, tal vez oyeron de él, se llamaba Fierro. Era un ministro de Dios. El Fierro era mexicano, ¿verdad? Mexicano creo que era. Era aquí, él tenía cáncer y estaba en un sillón de ruedas. Y yo me acuerdo porque yo estaba escuchando, él estaba dando un servicio en Río Piedra, al aire libre. Y él estaba predicando, aún en el sillón de ruedas predicaba y la gente se sanaba y todo. Y él todavía estaba en el sillón de ruedas. Y me acuerdo que él citó esta escritura. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Cuando citó eso, el poder de Dios vino sobre él, se levantó de la silla. La palabra tiene poder cuando se cree. Y esta escritura es bien poderosa. Bien poderosa. Una de las cosas que Pablo, búsquese en Efesios capítulo 1, que Pablo oraba, era para que nosotros tuviésemos conciencia del poder que poseíamos. Avisa cuando estemos ahí. Efesios. Oye, ¿dónde estará mi Biblia? No la encuentro. Ok. Vamos a cogerlo del 17 en adelante. Efesios. O no, vamos a coger los 15. Vamos a coger los 15. Aquí está hablando de Pablo, que está orando por la iglesia de Éfesos, la iglesia fundada por él, para que tengan conocimiento de lo que poseían. Porque el hecho de que una persona se convierta a Jesús y empiece a ir a una iglesia, eso no quiere decir que automáticamente sabe lo que le pertenece, ni sabe lo que Jesucristo ha hecho por él. Lo único que siempre le enseña es que te perdonó. Está bien, me perdonó, ¿y qué más? ¿Ah? Que va para el cielo, ¿y qué más? Y aquí, ¿me proveyó algo para aquí? Me proveyó mucho. Y Pablo habla sobre eso, mira. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En mis oraciones. Ahora está hablando a cristianos, a los efesios, que él mismo levantó esa iglesia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la que dice la esperanza que él ¿qué? Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en qué? En los santos. En otras palabras le está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cuál es su herencia. ¿Cómo se le llama esto? Testamento. ¿Y qué trae un testamento? Una herencia.
Y la palabra enseña que el testador, el que nos dejó la herencia, primero dice que una herencia nadie puede participar de ella a menos que no muera el testador. No te la van a dar adelantada. Y en el caso de nosotros, el testador, que fue Jesucristo, murió para que nosotros podamos gozar de la herencia, y resucitó como abogado para que se cumpliese eso en ti. Cada vez que usted cree y confiesa con su boca lo que Él nos dejó, tienes un abogado en el cielo que dice, eso le pertenece, yo se lo otorgué, yo pagué el precio, ellos necesitan tal cosa y ellos le pertenece. Está en la herencia. Cada vez que tú reclamas tu sanidad, hay un abogado que dice, yo morí por ellos, yo llevé su enfermedad, le pertenece. La sanidad divina es un derecho de la iglesia, no hay que suplicarla. Aleluya, amén. Gracias, papá. Nuestra libertad es nuestro derecho. Tú no tienes que decir, Señor, libertad, no, eso es mi derecho. Yo tengo derecho a ser libre. Yo tengo derecho a ser sano. No tengo que mendigarle a Dios la sanidad porque ya Él la proveyó para mí. Él la puso en Jesús. Jesús la llevó. Algunas veces yo oigo a la gente que hay un enfermo y se vuelven un jebulú y quieren que buscar 20,000 personas para que oren por la persona. Eso es una incredulidad grande. Eso no sana a los enfermos. Y eso es lo que se hace hoy. Hacen cadenas, buscan a 10, 20, 30 para que oren por una persona y nada pasa. Porque primeramente la persona tiene que aprender a recibir. La persona tiene que tener conocimiento de su derecho y reclamarlo. Mire, Jesucristo no pudo hacer milagros en su propia tierra porque no los reconocieron. No fue que no quiso, no pudo. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Te lo dice la Escritura, que no pudo. Y si hoy no se le cree, tampoco puede, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la sanidad divina ya es un derecho nuestro, como nuestra libertad. Los demonios no tienen nada en nosotros. Ahora, si usted le da lugar, él lo va a coger. Pero si usted se para firme en su derecho, y usted dice, Satanás, tú no tienes lugar en mi vida, tú no tienes lugar en mi casa, esto es propiedad mía y yo soy propiedad de Dios. Por lo tanto, tú no tienes poder sobre mí. La muerte no tiene poder sobre ti. Y cuando habla de la muerte, habla del sistema diabólico que impera en el mundo. ¿Por qué la gente allá afuera abogan por todo lo malo y justifican todo lo malo? Porque esa es su naturaleza. ¿Ah? Quieren matar a los niños aún teniendo 9 meses en el vientre de la madre. Y para ellos es como una ley. Esa es una ley de hombre, pero que llegará el día donde tendrán que darle cuentas a Dios por todos los asesinatos que ellos fueron copartícipes, directa o indirectamente de ellos. ¿Por qué abogan por todo lo malo? ¿Por qué quieren destruir nuestra niñez, enseñándole poca vergüenza? ¿Ah? Tratando de confundirlo en su género. Tú eres niño, pero no, eso es porque te lo dice la sociedad, pero tú escoges lo que tú quieras hacer. Esa es la ideología de género. ¿Y por qué la gente y los gobernantes y toda esa gente patrocinan eso? Porque esa es su naturaleza diabólica. Ellos pertenecen al diablo. Aunque no lo quieran creer. Aunque digan, no, yo soy católico. De católico está lleno el presidio. Esto no es cuestión de decir que soy cristiano. Esto es cuestión de haber nacido de nuevo. Esto no es cuestión de ser religioso. Y yo cuando los veo hacer eso, yo digo, bueno, esa es su naturaleza.
Cuando uno ve a un gobernador que está dándole taquillas a una persona, a los niños para que vayan a ver a una persona hablando malo y hablando sucio, ¿por qué no lleva a los hijos de él? ¿Ah? Y que le enseñe a ser homosexuales a los hijos de él. ¿Por qué lo hacen? Porque esa es su naturaleza. Y piensan que porque ir un día santo a una iglesia ya está todo arreglado. Y no es así. Esto no es cuestión de creer que Dios existe. Esto es cuestión de creerle a Dios y a su palabra. Y vivir para Él. Eso da vergüenza. Bueno, ¿dónde estaba yo? Ok, ¿dónde me quedé? ¿16? No, si yo no estaba, yo empecé el 17 en adelante. Ah, del 15. Es que no me tienen paciencia. Al 17. Vamos al 16, está bien. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? ¿Sabe? Nosotros, aunque cuando aceptamos a Jesús, necesitamos aprender a conocerlo. No es decir, ya yo conocí a Jesús ayer, el Viernes Santo, le entregué mi vida, pero necesitas conocerlo. Le entregaste de tu vida, si lo hiciste de corazón, naciste de nuevo, pero ahora te toca renovar tu mente. 18. Alumbrando los ojos de ¿qué? De tu entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Conforme a qué? Conforme al poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo ¿a dónde? A su diestra ¿a dónde? En lugares celestiales. Ese es el poder de resurrección que está a nuestra, eso mismo. Está a nuestra disposición. El poder de resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora, mira lo que te dice en el capítulo 2. Verso 5. Estando aún nosotros muertos. ¿De qué muerte está hablando ahí? ¿Física? No. Hablando de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Separación de Dios. Bien, nadie, mire, algo que tiene que comprender. Nadie, después de haber nacido, después de haber sido concebido, no muere jamás. Los pecadores no mueren. Estoy hablando del verdadero ser, que es espíritu. El problema es dónde van a pasar la eternidad. Nosotros fuimos creados eternos. Cada persona en este mundo es eterna. Es un espíritu eterno, nunca muere en sí, de morir, de dejar de existir. Pero el problema es dónde va a pasar la eternidad. Y para pasarla con Dios tienes que recibir su naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Por eso Nicodemo, aunque era religioso y conocía las Escrituras y era un rabino, pertenecía al Sanedrín, que ellos daban a valer las leyes.
Con todo y eso estaba muerta espiritualmente y Jesús se lo dijo. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba diciendo, tienes que nacer del Espíritu. Y tú y yo fuimos nacidos de Dios. Nacimos del Espíritu. El Espíritu fue que causó el milagro de que tú nacieras de nuevo. Y ese Espíritu fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese Espíritu mora dentro de ti. Hay que meditar en eso. En vez de estar meditando como muchos cristianos buscando liberación. En otras palabras, están diciendo que están endemoniados. Ay, ore por mí, que tengo unas malicias. Me vienen unos malos pensamientos. ¿Ves? Pensamientos malos le vienen a todo el mundo. Hasta a Cristo le venían malos pensamientos. Que te venga un mal pensamiento, eso no es pecado. Pecado es que sí lo obedece. Nosotros, la palabra dice que somos seducidos de nuestra concupiscencia, aman los deseos. Y si le hacemos caso a la concupiscencia, pues eso da a luz el pecado. Pero mientras tanto, ¿no? Ok. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. Ahora leemos eso, vida, y no lo entendemos. Y cuando habla de vida, es la vida de Dios, el zoe de Dios que causa de que Dios sea Dios. Eso es lo que tú y yo hemos recibido, vida. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos vida. Jesús lo dijo, yo vengo para dar vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces la gente piensa, bueno, vida en abundancia, eso quiere decir largura de días. No. Largura de días usted tiene como quiera. Es la vida de Dios en nosotros, su naturaleza. Tú y yo podemos participar de esa naturaleza divina que está dentro de nosotros. Pedro te lo dijo, para que participes de la naturaleza divina de Dios. Pero tienes que creer en lo que Dios dice de ti. Tienes que creer en lo que posees de Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Nos dio vida juntamente con quién? ¿Cuándo sucedió eso? En la resurrección. Y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Esa es nuestra posición. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora habíamos acabado de leer en el verso 20 del capítulo 1 de Efesios, el cual operó en Cristo resucitando de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares ¿qué? Pues nosotros estamos sentados juntamente a su diestra en los lugares celestiales, hablando espiritualmente. Está hablando de lo mismo. Ese libro de Efesios es un libro extraordinario. Tú sabes que el único que recibió revelación de lo que Cristo verdaderamente había logrado para nosotros fue Pablo. Los discípulos pensaron que cuando Jesucristo murió en la cruz ya había todo terminado. Algunos dijeron, bueno, vamos a pescar otra vez porque se nos acabó el guiso. Ya el maestro se fue. No tuvo que el Señor, después de resucitado, recogerlos otra vez y aparecérsele a ellos. Algunos ya estaban pescando. Y Jesús tuvo que ir a la playa y decirle, oye, I'm here. Y comió pescado con ellos y todo. A otros se les apareció estando en un aposento, sin tocar la puerta. Porque cuando empezaron a anunciar de que Jesucristo había resucitado, algunos de ellos no creyeron. Uno de ellos fue Tomás. Dijo, si yo no lo veo y le toco, no creo. Y cuando él se le apareció a ellos, que apareció en medio de ellos, le dijo a Tomás, ven, toca, para que veas que un fantasma no tiene carne ni hueso.
carne ni hueso. No mencionó sangre. ¿Por qué no mencionó sangre? Porque él había llevado su sangre al lugar santísimo en los cielos y la depositó allí. Y cuando vino aquí a la tierra, vino con un cuerpo glorificado. Cuando la mujer lo fue a tocar, acabado de resucitar, estaba como cuando usted saca un pan del horno calientito. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? No me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿A qué iba a ir al Padre? A presentar su sangre. La palabra dice que por su sangre fuimos redimidos, fuimos comprados. Mira, ahí mismo te dice, déjame ver. Aquí en Efesios capítulo 1. Déjame buscarlo aquí, dice. En el capítulo 1 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en el verso 3. No, pero estoy buscando donde dice que nos redimió por su sangre. El 7. Ah, ese mismo. En quien tenemos que redención, ¿por qué? Y el perdón según la riqueza de su gracia. La palabra dice que él entró al lugar santísimo, no hecho de manos, no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una escritura poderosa. Por eso la mujer no lo podía tocar, nadie lo podía tocar. Y el que subió también descendió y se le apareció a los discípulos con un cuerpo glorificado. Por eso pudo, sin tocar la puerta, entró al sitio donde estaban ellos. Y ese mismo cuerpo glorificado que él tiene, lo tendrás tú cuando tu cuerpo sea completamente vivificado. Amén. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Cuando le veamos a él, seremos como él. Pero ahora poseemos parte de él. En Cristo estamos completos. En él habita la plenitud de la deidad. Y en Cristo, tú y yo estamos completos. Pero esas son cosas que la oímos, pero no la digerimos. Pero eso es una verdad gloriosa. Cuando la Escritura dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Wow. ¿Cuántos están unidos a Cristo aquí? Pues tú eres un espíritu con él. El que mora en ti es más grande que el que está en el mundo. Los discípulos sabían eso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso podrían decir, de lo que tengo te doy. Pero la mayoría de la iglesia hoy en día lo que tiene es una religión y no tienen conocimiento de esas cosas. Eso está ahí. Porque viven una religioncita. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Ven, Señor Jesús, que estamos atribulados, que estamos fastidiados, que estamos chavados. Tú sabes que hay cristianos que defienden estar fastidiados. Lo defienden. Yo puse en Facebook uno de los que el diablo ha logrado en los cristianos meterle la idea de que mientras más grande sea tu problema, más grande será tu bendición. Eso es un disparate. Entonces uno me escribió unos cuantos versos que no tienen que ver nada con eso, que lo que tienen que ver
que lo que está hablando es de la tribulación que ellos estaban pasando por causa de la persecución. Como dando a entender, que las cosas malas traen cosas buenas. No, mentira, eso no es lo que enseña la Escritura. Igual que cuando sacan una escritura de contexto para decir que todas las cosas ayudan para bien, eso es una mentira. Todo lo que ayuda para bien es lo que el Espíritu intercede por nosotros. Que se te muera un hijo o que se te muera un familiar sin salvación, se fue al infierno. Eso no obra para bien. Que tengas un accidente y quedes parapléjico, eso no obra para bien. Un cáncer no obra para bien, obra para muerte. Jesús nunca enseñó eso. Jesús nunca le dijo a un enfermo, a una persona necesitada, lo que tú estás pasando obra para tu bien. No. La enfermedad, lo que el diablo trae, es para matarte, robarte y destruirte, no para que obre para bien. Ahora, lo que está ahí hablando, si lo lees de su contexto, lo que el Espíritu intercede por ti, porque tú no sabes cómo pedir, puedes estar seguro que obrará para tu bien. Eso es lo que quiere decir. Pero la gente saca una escritura de contexto para establecer doctrina. Y se perjudican ellos mismos. Se perjudican ellos mismos. Entonces citándome que si tenemos que ser probados como el oro, que si esto, y la misma bayolla siempre. Nuestra fe es probada como el oro cuando nos tratan de que nosotros la neguemos. Gracias a Dios que nosotros vivimos en un país que, aunque hay algunas veces persecución en contra de nosotros, pero no tenemos una persecución cruda de que alguien nos esté esperando allá afuera con un rifle para caernos encima o meternos presos o hasta matarnos. Eso sí que es una tribulación. Eso sí que es una persecución. Pero pensar de que un problema cotidiano, mientras más grande sea tu problema cotidiano, eso va a terminar en una gloria tremenda, eso es mentira. Si tú no haces nada, si tú no vas en contra, si tú no usas tus herramientas que tienes, que Dios te las ha otorgado, te lleva el diablo. Aunque vengas a la iglesia, aunque cantes coritos y des gritos de júbilo. Porque si tú no usas tu autoridad y tú no usas tu fe, el diablo te gana. Es que Dios todo lo torna en bien si tú crees. Y quien lo torna en bien es tu creencia en su palabra, en sus promesas. Será lo que Dios quiera. No. Dios ya dijo lo que Él quería. Ahora tú defiendes lo que Él quería para ti. Esto me pertenece. Diablo, tú no tienes lugar en mi vida. Cristo me redimió de toda maldición. Él se hizo maldito para que yo fuera librado de toda maldición y fuera bendecido con toda bendición espiritual. Y que la herencia y la bendición de Abraham me pertenece ahora a mí. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque se Gálatas. Busco las Escrituras no por ustedes. La mayoría de ustedes se supone que sepan estas cosas. Pero hay gente que no está viendo que... Gálatas 3:13. ¿Estamos ahí? Aunque nosotros no pertenecíamos, esta escritura en realidad le pertenece más a los judíos que a nosotros. Porque tú y yo nunca estuvimos bajo la ley. Nunca. Nosotros entramos en la gracia. Nosotros entramos en la bendición. (13) Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. En realidad eso es para los judíos. Cristo nos redimió, aunque también a nosotros nos afecta, porque nos está diciendo que somos libres. Si a ellos fueron libres de la maldición, tú y yo también fuimos libres de la maldición, de toda maldición por Cristo Jesús. Y una de las maldiciones que enseña en el Deuteronomio 28 es la enfermedad, la escasez,
Eso está bajo maldición. La pobreza está bajo la maldición. Ay, ustedes no aman a los pobres. Siempre sale por poquito se me zafa, iba a decir imbécil, pero no lo voy a decir. Siempre sale una persona diciendo, ay, esa gente no aman a los pobres. Si tú amas a un pobre, ayúdalo a salir de la pobreza. Porque la pobreza nunca ha sido una bendición. La Escritura le llama maldición. La enfermedad nunca ha sido una bendición. La Escritura le enseña de que es una maldición. Jesús se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Porque llevó todas nuestras maldiciones. Ahora, eso usted tiene que legalmente reclamarlo. Esto es un documento legal. Un testamento es un documento legal. ¿Sí o no? Y usted paga a un abogado cuando usted tiene un testamento para que reclame. ¿Sí o no? Cuando se trata aquí terrenalmente que usted recibe una herencia, usted paga un abogado para que certifique, haga un sinnúmero de cosas para tú cobrar tu herencia. ¿Verdad que sí? Pues tú tienes un abogado frente al Padre llamado Jesucristo, que se reclama tu herencia cuando tú le crees. Si no le crees, una de las cosas que tiene que aprender la iglesia, que si tú no le crees, si tú no crees la palabra, eso no te va a afectar en nada. O mejor dicho, no te va a favorecer en nada. Porque esto hay que creerlo. A Dios hay que creerle. No es cuestión de ser religioso. Tú no recibes las promesas por ser religioso, por ir a una iglesia. Tú las recibes cuando las crees. Te puede pertenecer a la denominación que sea, pero eso, primeramente, ni la denominación te hace salvo, ni te garantiza las promesas de Dios. Hay denominaciones que todo lo contrario, te ponen dudas en cuanto a las promesas de Dios. Te enseñan que Dios tiene un propósito con las enfermedades, que te enseña que Dios tiene un propósito con todo lo malo que te sucede en la vida. Y si tú piensas de esa manera, tú no vas a tener fe para ir en contra de eso. Tú vas a decir, ay, si Dios lo permitió, Él sabe, Él es soberano. Ay, Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito. ¿Cuándo se hizo maldito? En la cruz. Cuando llevó tu enfermedad, como la enfermedad es una maldición, Él se hizo maldito. Como el pecado es una maldición, Él se hizo maldición. ¿Para qué se hizo maldición? Ahí te lo dice. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿en qué? Para que en Cristo Jesús la bendición, diga la bendición. La bendición. Say it again, la bendición. La bendición. Ay, no, hermano, ustedes son de los que hablan de bendición. ¿Y qué quiere que hable? ¿De fuego consumidor? Sancano. ¿Sabes que hay gente que Dios mío, que la religión daña las neuronas, embrutece. Hay gente que se ofende conmigo, ese pastor habla más, ofende cuando habla. Ese es el propósito que o despierta de una manera o despierta de otra. Y hay algunos que nunca despiertan, se quedan ahí porque eso es lo que yo aprendí desde pequeño. Ay, ese es otro evangelio. Y a lo mejor lo que tú has oído por toda tu vida no es el evangelio. Eso es lo que pasa. El evangelio son buenas noticias. Una buena noticia es una buena noticia. Y una buena noticia para un enfermo es que Cristo llevó sus enfermedades, que no tiene que sufrirlas. Una noticia para un pobre es que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Si se le cree. Ok. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. ¿Ah?
¿Y qué fue la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Ya los judíos no son exclusivos. Dios hizo de dos un solo pueblo. Ya no hay ni judíos ni griegos, somos uno en Cristo. Todo el que se une a Cristo es un espíritu con Él. ¿Ah? Shenda. Wow. Yo soy uno con Cristo, dígalo. El Espíritu Santo. Dígalo fuerte ahí. Mora dentro de mí. Y vivifica mi cuerpo mortal. Yo soy uno en Cristo. Alguna vez hasta lo cantamos. ¿Se acuerdan del corito de ese? Somos uno en Cristo, somos uno. Pero la gente lo visualiza de esta manera. Todos nosotros somos uno en Cristo. Pero visualízalo como verdaderamente debe ser. Yo y Cristo somos uno. ¿Cómo? Usted es un blasfema. Usted está diciendo que usted y Cristo son uno. Eso es lo que me enseña la Escritura. ¿Sabe lo que Jesús oró? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¡Wow! Yo no sé, se me paran hasta los pelos de la calva. Cuando, dígame si es o no cierto, dígame si es o no cierto. Señora jueza, está por allá con frío. Que cuando usted confiesa y habla esas cosas, como que usted se siente como un Superman. ¿Verdad que sí? Te sientes poderoso. Y dice, ¿dónde está el diablo para darle una bofeta? Pero cuando te están enseñando, no, que si las tribulaciones, hermano, usted sabe que somos débiles, que somos pecadores, que el diablo aunque nos esté dando duro, pero sabemos que en la patria, cuando allá se pase lista, allí estaremos nosotros, con una cara de sanganito así. Aquí estamos, Jesús. Allá abajo nos cogimos bofetas hasta por los poros, pero aquí estamos. Dios no espera eso de nosotros. Cuando tú le echas mano a la palabra de Dios, tú glorificas a Dios. Tú no glorificas a Dios con las debilidades y enfermedades. Tú glorificas a Dios cuando tú le crees. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, las personas que le maravillaron, las personas que captaron su atención fueron aquellas que creyeron en Él. Grande es tu fe. No he encontrado fe como esta en Israel. Sin embargo, la gente que no le creyó, Él le decía, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hombres de poca fe. Si hay algo que le ofende a Dios, es que tú no le creas. Bueno, te ofende a ti. ¿A ti no te ofende cuando tú le dices a alguien y duda de tu palabra? Aunque hay algunos que, aunque diga la verdad, uno no puede creerle. Sí, hay personas que son así, aunque digan la verdad, hasta la verdad tú no le crees. Porque son mentirosos de naturaleza. El diablo se sienta a oírlo porque dice, bueno, este me ganó. Pero a todo el mundo le ofende de que tú le des una palabra a una persona y la persona te dude de ella. Que tú le digas, que tú le prometas a alguien, mira, te voy a traer tal cosa y empiece, de verdad, júramelo. Cuando te dicen así es porque no están creyendo lo que tú estás diciendo, ¿sí o no? No hay gente que te quiere, júramelo, fírmamelo. Vamos a llamar a un abogado. Pero a Dios no podemos tratarlo así. A Dios hay que creerle aunque no comprendamos con nuestra mente finita lo que Él nos ha prometido. Aunque aparentemente
parezca un imposible. Cuando él le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, se lo prometió en un momento donde él tenía, ya estaba en su vejez, tenía 100 años. Ella también tenía una dificultad de que ella era estéril. Y muy fácil, Abraham se podía haber puesto a razonar o hasta decir, yo creo que yo estoy yendo al diablo. Porque las circunstancias dicen todo lo contrario. Pero Abraham no decidió vivir por los sentidos, sino por la fe. Si él lo dijo, así es. Mi cuerpo está como muerto, mi mujer está estéril, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Cuando llevó a su hijo para sacrificarlo, él fue obediente a la palabra. Y una de las cosas sorprendentes que él dijo, aunque yo lo queme, Dios me lo levantará de la ceniza. En sentido figurado, para Dios lo hizo. Y puso a Dios en posición de dar su hijo. La diferencia es que Dios dio su hijo y lo sacrificó. Y a él no permitió que sacrificara el hijo, porque sobre ese hijo había una promesa. Fíjate cómo razonó Abraham. Estoy seguro que pensó y dijo, bueno, él me prometió que a través de este hijo iba a ser bendita, se iba a desarrollar una descendencia. Por lo tanto, si me está pidiendo que lo mate y lo sacrifique, algo tendrá que hacer. Aunque de la ceniza me lo va a tener que levantar. Porque entonces la otra palabra que me dio al principio caerá por el suelo. ¿Sí o no? Y él fue confiado. Y cuando el niño vio que no había cordero, le dijo al papá, yo veo la leña, porque era medio americano, yo veo la leña. Yo veo los fósforos 3 estrellas. ¿Y el cordero dónde está? Lo menos que él sabía era que él iba a ser el cordero. Pero fíjate que él le dijo, Dios proveerá. Y Dios proveyó un cordero. Y no permitió que él sacrificara a su hijo. Pero él puso al niño para sacrificarlo. Alzó el cuchillo. Ahí apareció el ángel y no le permitió que lo sacrificara. Y ahí fue donde apareció enredado en los cuernos el cordero para que hiciera el sacrificio. Pero yo me imagino el nene atribulado, pero papá, acuéstate ahí. Que te acueste, mijo. La gente ve eso y dice, ay, te ve, Dios probó a Abraham. Usted no sabe ni de lo que está hablando. Dios estaba entrando en un pacto con Abraham. Y cuando usted conoce lo que es un pacto, todo lo que es tuyo es mío y todo lo que es mío es tuyo. Y al Abraham ofrecer su hijo, o tratar de ofrecerlo, estaba poniendo en posición a Dios de poner el suyo. Y Dios lo hizo, puso el suyo. Por eso cuando Juan vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tan solamente lo perdona, lo quita, lo elimina. Usted nunca debe tener conciencia de pecado de su pasado, porque su pasado ya pasó. Cuando Dios quita, quita. Amén. Eso es bien importante. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, todos nosotros nacimos de nuevo, juntamente con Él. Fuimos hechos unas nuevas criaturas.
Él fue el primogénito de entre los muertos. Primogénito quiere decir primero, que se levantó de entre los muertos. Y ya la muerte no señorea sobre él. La palabra dice que Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo lo engendró? Cuando lo resucitó de entre los muertos. Hizo, como quien dice, de todos nosotros una nueva raza. Por eso es que la palabra, si alguno está escrito, nueva creación es. Así es que se debe de leer. Nueva criatura, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo resucitó para eso. Cuando Pablo dijo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Cuando Jesús dijo, consumado es, lo que quiso decir es, lo que estaba de mi parte, ya está llevado a cabo. Ya yo hice lo que iba a hacer. Ahora te toca a ti, Padre, resucitarme de entre los muertos, porque yo me voy a hacer, como que dice, pecado. Y ese pecado me va a separar de ti. Y yo mismo no voy a poder resucitarme. Tú vas a tener que enviar tu espíritu. Estoy parafraseando. Tú vas a tener que enviar al Espíritu Santo que me saque de ahí, que me resucite. Y fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y juntamente con él resucitamos tú y yo. Y fuimos sentados en el mismo lugar. Fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra posición en Cristo. Nosotros no somos cualquier persona. La religión nos ha hecho cualquier persona, pero no es así. La palabra te enseña de que tú no eres cualquier persona. Tú eres hechura suya, creado en Cristo. Eres el cuerpo de Cristo. Tú representas a Cristo aquí en la tierra. Tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Tú representas a Dios en la tierra. Haz las cosas bien para que los representes bien. Amén. Pero tienes que visualizarte como Dios te visualiza. La iglesia al principio no sabían esas cosas. No había quien se las enseñara. Pablo fue el que comenzó a enseñar cuando recibió revelación. Ninguno de los discípulos que anduvieron con Jesús sabían lo que iba a pasar en la cruz y en el sacrificio. Ellos no sabían, no tenían conocimiento. ¿Por qué Jesús no se lo pudo manifestar? Porque no tenían la capacidad de poder asimilarlo. Si le dijo que en 3 días voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar, ¿qué fue lo que pasó? Por decir eso. Este está loco. Si eso, casi 40 años tuvimos fabricando este templo y ahora usted dice que lo va a destruir, pues él no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su templo. Y ellos no lo podían entender esas cosas. Nicodemo no pudo entender por cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Él no podía hablar esas cosas con sus discípulos. Pero vino Pablo, que fue al tercer cielo, y recibió el evangelio de parte de Cristo. Búsquese Gálatas, ya lo mismo nos vamos, que veo algún, ya yo noto, yo noto la cara de hamburger. Pablo, en Gálatas capítulo 1, verso 11, mire lo que Pablo dice aquí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Por eso las epístolas de Pablo son las que revelan qué fue lo que sucedió. ¿Viste? Pablo fue el que reveló todo lo que sucedió. Y los mismos discípulos tuvieron que aprender de eso. Ah, sí, ya me dijeron. Cosa más grande, caballero. Bueno, lo voy a tener que dejar aquí por la religiosidad de la religión.
Vamos. Ay, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pues Pablo no recibió su evangelio por los discípulos. No se lo enseñó ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ninguno. Lo recibió a través de Jesucristo por revelación. Le hace suavecito las epístolas de Pablo para que reciba revelación de lo que Jesucristo hizo por usted. Y especialmente el libro de Efesios, que habla de la autoridad que Cristo te dio a ti y del poder que tú posees, el poder de resurrección que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Vamos a dar un aplauso a Jesús por su palabra. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro, El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-786-9065.